Saludos a los miembros de la comunidad educativa Semillero del Saber. Soy el docente David Cordán y en esta ocasión abordaré la clase de matemáticas correspondiente al curso de noveno año de educación básica con el tema números racionales y las operaciones que estos conllevan. Antes de empezar, vamos a tener en cuenta cuál es el marco teórico de los números racionales. Y, y decimos lo siguiente entonces. Llamamos los números racionales al conjunto formado por todos los números enteros y todos los fraccionarios que se les designa por Q. Recordemos que los números enteros son básicamente todos los números a los que podemos determinar una cantidad. Y a los fraccionarios, que como bien los conocemos, son los que cuentan con partes como podemos citar uno y medio, tres cuartos, son números fraccionarios. Y estos números, estos conjuntos, los números racionales los une en las partes de los números enteros y los números fraccionarios. Y, como ya les he mencionado, son designados por la Q. A estos son los números racionales. Muy bien. El número racional es el que se puede expresar como cociente de dos números enteros, es decir, en forma de fracción. Los números enteros son racionales, pues se pueden expresar como cociente de ellos mismos por la unidad. Tenemos aquí ya la simbología matemática. Muy bien, entonces para tener ya en cuenta lo que tenemos que tener o lo que debemos saber para determinar cuándo es un número racional, es que básicamente estos son los números que contienen cantidades en números enteros, que son básicamente todos los números enteros que conocemos, desde uno hasta el infinito, básicamente, sin designación alguna. Y los números fraccionarios, que son los que se encuentran en medio de estos números, como por ejemplo ya les había mencionado, son aquellos que cuentan que si hacemos una operación vamos a tener como resultados decimales. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, que contienen números enteros y números fraccionarios. Muy bien, los números racionales no enteros se llaman fraccionarios, es como les había ya comentado, que debemos también diferenciar cuáles son los enteros y cuáles son los números fraccionarios. Dice también, el conjunto de todos los números racionales se designa por Q. Esta es la letra que se le denota este conjunto de números. Muy bien, así como en el conjunto de Z, Z ya eran los números enteros, cada número tiene un siguiente. El siguiente de 7 es 8, el siguiente de al menos 5 es menos 4. No, no pasa lo mismo con los racionales, pues entre cada dos números racionales existen infinitos números. Esto es como lo planteamos. Nos vamos a figurar una recta numérica. En esa recta numérica sabemos que ya de por sí están establecidos cuáles son los números enteros, que como bien conocemos pueden ser el 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito. Y a partir del 0 a la izquierda, en la recta numérica, tenemos a los números negativos, que también son números enteros, están establecidos así. Pero entre estos números se encuentran otros números más que estos abarcan, porque de entre el 1 y el 2 existen muchos números más, y esos son los números que contienen los números fraccionarios. También se dice que los números racionales pueden sumarse, restarse, multiplicarse y dividirse, y el resultado es un número racional. Los números racionales sirven para expresar medidas, ya que al comparar una cantidad con su unidad, el resultado es frecuentemente fraccionario. Al expresar un número racional no entero en forma decimal, se obtiene un número decimal exacto o bien un número decimal periódico. Esto es como lo denotamos aquí. Estos son los números fraccionarios y cuando lo tenemos aquí, si tuviéramos una fracción de un 2 dividido hacia 2, sabemos que va a pasar con un número entero, que en este caso sería 1. Entonces sabemos que hay un número entero. Pero en caso de que, por ejemplo, establecemos este ejemplo de aquí, tenemos 7 quintos, va a salir con una decimal. Y en este caso es una decimal exacta. Porque no
contiene más números decimales a los que podemos seguir continuando, como es en el caso de los decimales periódicos, que estos contienen muchos números y hay que saberlos reducir. Si la fracción es irreducible y la composición factorial del denominador solo se encuentra los factores de 2 y 5, entonces la fracción es igual a un número decimal exacto, como ya lo hemos mencionado. Pero si el denominador hay un factor distinto de 2 o 5, la expresión decimal es periódica. Y ahí es como ya establecíamos los ejemplos. Deben tener en claro que siempre una fracción, un número decimal, en este caso, por ejemplo, este 7 quintos, nos va a dar un número decimal exacto, pero va a haber también casos en que los números decimales van a ser muchísimos más. Entonces, nosotros también aquí vamos a tener muy en cuenta y a saber diferenciar cuándo es un decimal exacto y uno periódico. Muy bien, ahora vamos. Esa fue la parte teórica, más o menos lo que debemos abordar y son las nociones que tenemos que tener para ir recapitulando e ir sabiendo cómo es el funcionamiento de estos números. Muy bien, vamos a pasar primero con la suma. Suma y resta de fracciones homogéneas. Decimos lo siguiente entonces. Para sumar y restar fracciones homogéneas, conservamos el denominador el denominador y sumamos los numeradores, como tenemos aquí directamente. En este caso, la suma o la resta se pasan a realizar directamente. Si las fracciones son heterogéneas, buscamos el MCM de los denominadores, el cual será dividido para cada denominador. El resultado se multiplica por cada numerador. Los productos se sumarán o restarán de acuerdo a las disposiciones de los signos. Muy bien, entonces esto es como lo tenemos establecido. Vamos a trabajar en este caso con sumas y restas de fracciones homogéneas. Recuerden que las fracciones homogéneas son cuando el denominador es igual. En este caso podríamos plantear una, una resta de fracciones. Imaginémonos que esta resta de fracciones solo abarca estos dos números fraccionarios, el 5 novenos y este 11 novenos. Básicamente tenemos el mismo denominador y diferentes numeradores. El numerador pasa a ser directamente el mismo, mientras que sí debemos de tener en cuenta cuál va a ser el resultado o la variante. En este caso podemos restar o sumar cuáles serían los numeradores. Y tenemos que tener en claro también cuál es la ley de signos. Esto es algo que también es muy importante para realizar estos tipos de operaciones, porque estas nos van a ayudar a, a designar o a determinar en general cuál es el valor, porque sabemos que van a haber distintos casos y van a ser van a ser varios y en conclusión van a ser un tanto extensos. Entonces debemos tener en cuenta cuáles son las leyes de signo. Debemos recordar eso. Muy bien, entonces continuando con este ejemplo, planteamos esta operación. 5 novenos menos 11 novenos más 4 novenos. Muy bien, establecemos la solución. Como les había mencionado, cuando la fracción es homogénea, que quiere decir que tiene el denominador igual, pasa directamente el denominador, mientras que los numeradores son los que van a hacer las operaciones. En este caso, pasa directamente raya de fracción, raya o línea de fracción, y los numeradores que tenemos aquí, y los vamos a ir colocando los signos acorde a la operación. Entonces tenemos la operación 5 menos 11 más 4. Tenemos aquí ley de signos, menos por más, menos. Entonces tenemos aquí ya el resultado. Sumamos algebraicamente los numeradores y conservamos el denominador, en tal caso de que sea una fracción homogénea. Sabemos que puede cambiar a una operación de fracciones heterogéneas, que ya sería calcular con el MCM. ¿Cómo es el caso? Muy bien. En el ejemplo 2 planteamos una operación con
los numeradores heterogéneos, que quiere decir que los denominadores son distintos. Entonces hemos establecido ya nuestro ejemplo y procedemos con la solución. Calculamos el MCM de 5, recuerden que son los denominadores 5, 6, 3 y 15. Lo colocamos como denominador común y realizamos las divisiones y multiplicaciones respectivas. Muy bien, así es como lo vamos a realizar. Pasamos prácticamente directamente nuestra operación y calculamos cuál es el MCM. En este caso es 30. 30 va a ser adherido a estas, va a ser adherido a cada uno. Va a realizarse una operación. Muy bien. Así es como básicamente obtenemos el resultado. Ahora, lo de aquí. Esto es cómo vamos a obtener el MCM y cómo vamos a proceder a calcular los valores. Entonces tenemos que habíamos pasado nuestra operación, colocamos y calculamos el MCM y este MCM respectivamente íbamos a calcular con las operaciones que validaban para obtener nuestros valores, como tenemos aquí. Muy bien, así queda establecido. Obtenemos el resultado, listo. Muy bien, ahora tenemos multiplicación y división de números racionales. Para multiplicar números racionales debemos multiplicar los numeradores con los numeradores y los denominadores con los denominadores. Luego aplicamos la ley de signos. Antes de multiplicar se recomienda simplificar. Recuerden que es muy importante que debemos tener los valores al mínimo, porque no queremos en general cuando tengamos las operaciones no vamos a querer trabajar con unos valores tan altos porque tendríamos que hacer unos cálculos de más. Entonces por eso es que utilizamos la técnica de la reducción o la simplificación, que básicamente consiste en ir a alguna cantidad a un número, vamos a irlo reduciendo a mitad, a una tercera parte o cuarta parte en base a cómo lo tengamos en el numerador o en el denominador. Recuerden que hay que quitar partes iguales. Si yo quito o si yo estoy partiendo el denominador igual lo voy a hacer con el numerador. Ahora establecemos el ejemplo. Esto es un ejemplo con multiplicación y bueno, y contiene números. Recuerden que vamos también a trabajar con la ley de signo y que es importante tener claro cuál es la ley. Vamos a trabajar con estos números negativos. En este caso planteamos un ejemplo con números negativos. Entonces procedemos. Tenemos aquí un 4 quintos, un 15 medios, un 8 cuartos y demás. Aquí 7 partido a 11 y 22 sexto. Así, esta es la operación. Muy bien. Ahora para la solución. Simplificamos, multiplicamos, simplificamos. Es el primer paso. Ya les había mencionado que por lo general nunca vamos a trabajar con operaciones tan altas, así que procedemos a simplificar para hacer de los valores lo mínimo, lo mínimo. Siempre recuerden que procuramos dejar los valores hasta su mínima expresión. Por ejemplo, en este caso de 22, ¿cómo va a pasar a la mitad? Y de esa mitad podemos, si vemos que podemos, le sacamos igual la mitad. Multiplicamos los numeradores y denominadores que resultaron y aplicamos la ley de signo. Muy bien, así es como básicamente vamos a obtener nuestros resultados. Recuerden que el primer paso es simplificar. Y luego vamos a ir resolviendo la operación en base a la ley de los signos. Recuerden que esto es multiplicación. Nosotros tenemos nociones básicas o generales también de cómo se multiplican estos números fraccionarios. Entonces, cuando hemos realizado las operaciones, en general aquí, por ejemplo, hacemos una multiplicación de esta cantidad, de este número decimal,
con el que está dentro del paréntesis, vamos a intervenir con que también tenga un signo. Entonces eso debemos tener en consideración. Del mismo modo, cuando multiplicamos esta cantidad por esta, sabemos que tiene un signo negativo. Entonces es recomendable tener en cuenta la ley de signos. Y para lo último tenemos la operación de la división. Para dividir números racionales, invertimos al racional divisor y procedemos a multiplicar siguiendo el proceso de multiplicación. Este es básicamente una directo. Tenemos aquí los números racionales que, como les había comentado, pueden expresarse en forma fraccionaria, en números fraccionarios. Entonces tenemos aquí 45 séptimos y 9 partido para 14. Tenemos ley de signo, recuerden. En este caso, nuestra operación, o en el caso de este número, recuerden denotar los signos. En este caso, contiene el negativo. Entonces yo procedo a realizar esta multiplicación. Porque vamos a trabajar, cuando trabajamos con división, esto se enmarca a multiplicar los números que contiene dicha operación. Entonces coloco el 45, realizo cruzado, el primer numerador queda igual y el denominador también. Lo que tenemos que hacer es la segunda parte, en este caso en el segundo término de la operación, vamos a hacer cruzado y procedemos a hacer multiplicación. Y recuerden, vamos a simplificar y a quedarnos con el resultado, teniendo en cuenta el signo que este mismo conlleve. Muy bien, así es como he concluido con la clase de los números racionales. Espero que esté claro y que haya sido entendido. Cualquier sugerencia o inquietud me pueden escribir en la plataforma de Educay. Recuerden que allí también les voy a dejar el taller que comprenda la tarea de esta semana y que por favor ustedes revisen y me la envíen. Recuerden que este también tiene un plazo, una fecha límite, así que consideren también dicha fecha. Sin más, les agradezco el tiempo. Muchas gracias.